la presencia del magíster y candidato a doctor Wilber Bolívar Yapura. Él es arqueólogo, licenciado en arqueología por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, pero también es sanmarquino. Él es magíster en gestión de patrimonio cultural por nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es candidato a doctor en ciencias sociales por la Universidad del Altiplano de Puno, ¿no? Wilber Bolívar Yapura es catedrático en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ha sido ex decano nacional del Colegio de Arqueólogos del Perú, investigador con múltiples publicaciones, trabajos de investigación en la región del Cusco, Puno y en la Amazonía del Cusco, donde ha realizado también variados trabajos de investigación. El día de hoy, Wilber Bolívar nos va a brindar una conferencia sobre un panorama de lo que es el horizonte medio en el Cusco, tanto en la región altoandina como en la Amazonía de Cusco, específicamente en la zona de Espíritu Pampa, ¿no? Bien, Wilber, bienvenido, muchas gracias. Peter, muchísimas gracias por la invitación, de igual modo a los que están presentes en el panel. Y bueno, este tipo de intercambios nos favorece, ¿no? Para conocer un poco más del panorama de la arqueología y más que todo qué está pasando en el horizonte medio en estos lares, ¿no? Así que yo voy a pasar a presentar unas diapositivas para que vayan observando. Y a ver. ¿Están viendo? No, tienes que compartir. Presiona donde dice presentar ahora. Sí. Sí, tienes razón. Ese mismo que estamos utilizando, pero ya sé. Ok, a ver. Ahora sí, yo supongo que están viendo. Ahora sí, está compartiendo, ahora sí. Amplíalo. Bien. La ocupación huari en la región del Cusco. ¿Perdón? Amplía la diapositiva. ¿Continúo? Sí, abajo o al costado. Ya, ok. En ese cuadradito amplíalo para que... Sí, ya, ok. Ya, perfecto. Ya, ahora sí, ya. Adelante. Ok. Bien, la ocupación huari en la región del Cusco es profusa, ¿no? Por ejemplo, los espacios donde se ha llegado a desarrollar es en Lucre, Cusco, Anta, Ocongate, Sicuani, Rachi, Pomacanchi, Paruro, Maucallacta, Tagrachullo, Liritaca, Colquemarca, Curahuasi, Lucma en Quillabamba y también está Espíritu Pampa, ¿no? Y yo creo que esta profusa presencia de los Huari o del horizonte medio, incluido a los Huari y a los Tiwanaku, es importantísima, ¿no? Lo que voy a hacer es, no sé, puedan ustedes estar viendo y hacer una un corrido sobre el horizonte medio y quienes han participado o quienes han hecho estudios sobre esto, ¿no? Bien, la ocupación huari en la región del Cusco, como les iba manifestando, abarcó territorios muy amplios con características geográficas muy particulares que fueron de interés para el desarrollo de esta sociedad. En 1984, Sergio Chávez, en su artículo Ofrendas funerarias de un contexto del horizonte medio en Pomacanchi, Cusco dice, se encontró en el sitio de Pomacanchi un gran número de artefactos de metal, 2 vasijas de cerámica y un pequeño número de cuentas de turquesa, y representa la mayor concentración de artefactos de metal del horizonte medio jamás reportada en un solo lugar. Y también dice, ¿no? La colección del estilo Huari de Pomacanchi también muestra muchas características de Tiwanaku, que incluyen no solo la ubicación y los tipos de elementos de algunas placas trapezoidales en los penachos del grupo A, sino también aparentemente la presencia de cascabeles, bandas, siluetas que hasta ahora solo se han notado en el área de Tiwanaku. Bien, este es otro plano de la localización de los sitios Huari en el valle del Cusco, ¿no? Tenemos los sitios de Joripata, Araguay, Huimpillay,
Tancarpata, Cotacalli, Pucacancha, Pecocaipata, Acomoco, 1 de Mayo, Coljampata y Villa del Sol, todos estos en la cuenca del Valle del Cusco. Estos son ya una cuestión un poco más focalizada ya de los sitios Huari. De Piquillacta siempre se ha hablado, ¿no? Porque es un sitio icónico. Pero al lado de Piquillacta tenemos a otros como Choquepugio, Rumicolca, Combayo, Urpicancha, Rayallacta, Muyurina Pata, Piñipampa, Lucre y Minaspata. Este es un plano bajada de Google, ¿no? Que está señalando la laguna de Pomacanchi, a la cual hacía referencia a través de los trabajos de Sergio Chávez. Y Sergio Chávez hace una descripción de un material que se ha encontrado en este sitio, ¿no? En Marcaconga, ¿no? Esta es la laguna de Pomacanchi, en Marcaconga encuentra unos objetos que describen, ¿no? Estos son los objetos que son de plata, y entonces tiene una iconografía del Horizonte Medio, ¿no? Está entre lo que es Huari y Tiwanaku. Ahora, lo interesante de este sitio es de que es un área de confluencia, es una frontera meridional, ¿no? Mucho antes ya estuvieron los Tiwanaku ahí, y mucho más antes que ellos estuvieron sus ancestros, ¿no? Sus antecesores, como son los Caluyo, los Pucara, y hay eh, una tradición artística religiosa que se llama Yayamama, ¿no? Entonces hay una gran influencia primero del altiplano, y luego irrumpe y aparece Huari. Pero Huari no llega a dominar completamente este sitio, sino lo que hace es convivir igual que en el Cerro Baúl, en Moquegua, ¿no? Estos son los objetos que en el año 2004 logramos rescatar, ¿no? Y en una primera opinión, un artículo que saca Julino Zapata, manifiesta de que estos objetos son Huari, pero no son Huari, ¿no? O sea, son Tiwanaku, y probablemente sean Pucara, ¿no? ¿Por qué? Por estos dos rostros que estamos viendo en ahí. Entonces yo le he hecho un seguimiento a estos objetos, un seguimiento iconográfico, y he encontrado en la espalda del degollador en Pucará, en el Museo de Sitios de Pucará, estos rostros, ¿no? Así que entonces no cabe duda de que tienen un ancestro que es del altiplano, y en este caso sería pues Pucará, Tiwanaku. Bien, este es el sitio de Piquillacta. He trabajado con bastantes imágenes de Google, en la cual se muestra su traza. Este sitio no había concluido en ser construido, ni tampoco había sido utilizado, ¿no? ¿Cómo se llama? En toda su amplitud, o todo el complejo, porque los Wari están llegando justamente al Valle del Cusco, y el primer sitio que llegan es Batangurco, en la cual estaba Julino Zapata y tantos otros, ¿no? Esta es otra perspectiva de Piquillacta, y vean ustedes que está al costado la laguna de Huacarpay, la cual lamentablemente no abastece este sitio, porque el sitio de Piquillacta está un poco más arriba, ¿no? O sea, a más altura, así que entonces el agua está llegando desde otros sitios. Este es el poblado de Huaro, y este es el montículo donde se excava. Este es el primer sitio donde están llegando los Huari, ¿no? Pero ya estaban viviendo en todo este poblado, y había presencia de los Tiwanaku. Así que entonces hay un momento en que Tiwanaku, después de su máximo esplendor, empieza a decaer, y ahí irrumpen los Wari, ¿no? Entonces, es interesante. Este es el Mamelón, ya un poco más cerca, y este es otro sitio que se llama, no, perdón, esta es una fotografía panorámica del cementerio, vista desde otro sitio de Batangurco. Hay otro sitio que es interesante, que se llama Choquepugio, ¿ya? Que otros lo habían temporalmente eh, ubicado en el intermedio tardío, ¿no? Pero hay evidencias de la presencia no solamente desde el Horizonte Medio, sino desde el intermedio temprano. Así que tuvo una continuidad de este sitio en su uso y en su utilización. Esas son algunas panorámicas que
que tengo del archivo del sitio de Choquepuquio. Canincunca es otro sitio muy especial que lamentablemente ha sido destruido, al igual que Huari, ¿no? Para construirse una carretera. Esta carretera lleva hasta Puno. Entonces, esto se hizo en la década de los años 50, más o menos, cuando se estaba ampliándose, se había hecho esta pista, ¿no? Lo que se ve acá son, en esta parte de acá arriba, infraestructura del orden probablemente ceremonial. Y en la parte de atrás, acá hay otro sitio que también es importante, que es Huari, que se llama Hatun Jotuyo, y lamentablemente ya está siendo ya depredada, ¿no? Por estas asociaciones de provivienda. Este es el conjunto arqueológico de Espíritu Pampa en Vilcabamba, el sector Huari, donde también hay presencia, ¿no? Esta es la estructura Ende que encuentra Javier Fonseca. Bueno, Javier Fonseca es el que llegó ya casi sobre la cancha ya lista, ¿no? Porque hubieron otros arqueólogos como Marcelino Soto, José Pilares, quienes habían hecho los trabajos iniciales ¿cómo llaman? En la limpieza de este sitio y habían ubicado, ¿no? Así que entonces el Ministerio de Cultura de Cusco aprobó un proyecto a Javier Fonseca y tuvo la suerte de encontrar este sitio, ¿no? Estas son el material cultural que se ha encontrado. La cerámica que estaban ustedes viendo en la parte de arriba es de la temporada del 2018 que se ha encontrado, y los otros objetos de plata que han sido encontrados en el año 2014, ¿no? Eso ha hecho interesante ¿cómo se llama? El hallazgo. Sin embargo, yo voy a continuar con mi discurso sobre una revisión sobre lo que ha pasado en el Horizonte Medio. Bueno, Chávez en 1985, como les manifesté, a raíz de esto construye un artículo que se llama Ofrendas funerarias dentro de los límites meridionales de Huari en el departamento de Cusco, ¿no? Él busca documentar y analizar distintos artefactos asociados al Huari, por lo que se consideró la descripción de las técnicas empleadas, así como la decoración, el análisis iconográfico, como también el análisis metalúrgico de algunas de las noches. La colección analizada consiste en 2 vasijas polícromas, cuentas de turquesa, 4 laminillas de oro, 137 artefactos de plata y plumas ornamentales, ¿no? Brazaletes, cascabeles, bandas y una placa ornamental talladas, halladas en el sureste de Piquillacta, ¿no? Bien. McEwan, en otro artículo que se denomina Investigaciones en el sitio de Piquillacta, un centro provincial Huari en el Valle del Cusco, busca reconocer las características más notables de Piquillacta, que son de acuerdo a su tamaño y tramado, ¿no? Él muestra y hace una gran precisión sísmica en su arquitectura. Este autor reconoce que los Huari invadieron completamente la cuenca de Lucre, por lo que tuvieron que reorganizar el patrón de asentamiento con un carácter planificado. O sea, ya se estaba dándose una planificación y un ordenamiento territorial, pero no solamente viene eso desde el Horizonte Medio, sino esto nace ya desde épocas muy tempranas, ¿no? Desde el Horizonte temprano. Bien, en este sentido, McEwan cita a Shadel en 1996, quien denomina a este tipo de asentamiento planificado como un pueblo del Horizonte Medio y lo define por los elementos distinguidos por su forma y función. Frente al desarrollo del proyecto arqueológico de Piquillacta, McEwan indican este sitio está compuesto por 3 principales elementos arquitectónicos: recinto rectangular, galería periférica y pequeños edificios rectangulares, y que combinados dan lugar a 5 tipos de estructuras básicas, que Piquillacta constituye pues una gran planificación arquitectónica que tuvo que requerir de mano de obra especializada. Con la investigación significativa realizada por el autor dentro de Piquillacta, busca entender el proceso de ocupación del sitio, tomando en cuenta los datos obtenidos por las excavaciones. Él sugiere que la ocupación fue intensa, pues gran parte del material recuperado fue de depósitos muy densos que contenían basura o desperdicios. En cuanto a la función, sugiere que fue residencial,
ceremonial, como también sirvió de almacenamiento. Cloaqui, en el 2001, cuando se refiere a Piquillacta, Huaro y la gran región del Cusco, hace nuevas interpretaciones de la ocupación Huari en la Sierra Sur y sostiene que la ocupación de los Huari en la región del Cusco fue más temprana, más intensa y de larga duración de lo que se pensó. Su éxito se debería directamente al Huari imperial. Toda esta afirmación viene de acuerdo a los trabajos de investigación realizados en los dos sitios que presentan características constructivas, tanto Piquillacta y Huaro. Investigaciones anteriores a las de Cloaqui y McEwan venían afirmando que el mayor centro administrativo provincial era Piquillacta, basándose evidentemente en las construcciones y el tipo de cerámica hallada en el sitio. Cloaqui corrobora estas interpretaciones anteriores de acuerdo al análisis de cerámica proveniente del sitio de Piquillacta, ¿no? Las investigaciones realizadas por McEwan indican que este sitio no fue terminado, tampoco fue ocupado en toda su totalidad, debido al colapso del Imperio Huari en la región del Cusco. Con los trabajos de excavación realizados en Huaro, dirigidas entre 1996 y 1997 por Cloaqui y Zapata, en las prospecciones realizadas luego por Cloaqui y Román en el año 2000, se comprueba que en este valle había una ocupación temprana de los Huari en la región del Cusco, sugiriendo que Huaro fue establecido antes que Piquillacta y que desde ahí se llevó a cabo la construcción de este centro administrativo, aunque en Huaro no se puede ver una planificación organizada. Se aprecia el patrón Huari, lo cual sugiere un desarrollo gradual. Estos autores sostienen que la expansión Huari en Cusco tuvo sus raíces durante el periodo intermedio temprano, durante el cual los pueblos del Cusco, incluido Cotacay y Ayacucho Huarpa, son los cuales establecieron contactos, ya tenían contactos ellos, ¿no? Y todo lo anterior mencionado se deduce que, de acuerdo a las características que comparten en su cerámica y demuestran que estas sociedades tuvieron relaciones amistosas, ya que al parecer compartieron los recursos destinados a la producción de cerámica. Bien, con las investigaciones en ambos sitios se dan nuevas interpretaciones de la ocupación Huari. Primero, que la ocupación en el Cusco pudo haber tenido sus raíces en la presencia de los ayacuchanos pre-Huari. Segundo, no solo fue intensa, sino también muy compleja, ya que por lo menos se dieron dos colonizaciones mayores en el Cusco. Tercero, que continuaron por varios siglos. Luego Montoya, Cloaqui, Zapana y Mendoza, el año 2002, en su artículo titulado History of Production and Distribution of Middle Origin Pottery of Cusco, ¿no? Con activación de neutrones, que tuvo por objetivo específico determinar cuál de estas cerámicas se hicieron en otras regiones y cómo se trajeron al Cusco y si estas imitaciones locales fabricadas, por último, era comparar sus patrones de producción y distribución con las del estilo local de cerámica locales, ¿no? Bueno, los dos métodos utilizados para realizar estas investigaciones fueron el análisis instrumental de activación de neutrones y los resultados procesados por multivariantes a través de los métodos estadísticos. Estos ayudaron a un conjunto de 306 muestras a ser analizadas, ¿no? Acá quiero resaltar lo importante de que si hubiesen aparecido esta técnica del análisis multielemental de secciones delgadas de la cerámica, hubiese tenido mejor resultado, pero sin embargo yo creo que para esta época, para el 2002, ya era algo sobresaliente, ¿no? Bien, estos autores dicen que a partir de los datos de investigación se puede inferir que los grupos locales del Cusco coexistieron con los Huari, compartiendo recursos económicos en la producción de cerámica y uso. En el 2004, Rostorowski, en su artículo La influencia Huari en el imperio y las peregrinaciones, se da a partir de la derrota chanca, ¿no? El desarrollo que tuvieron los incas en los Andes. En estas circunstancias surgió la figura de un joven príncipe, Cusi Yupanqui, que decidió defender la capital del entonces pequeño señorío, esto en Betanzos, ¿no? Cuenta que además de enviar un ejército al Cusco, partieron del centro Chanca otros dos ejércitos, uno al Cuntisuyo y otro al Antisuyo. No se sabe si con intención de conquistar o solo de pillaje. Carre, en 1992, dice, ¿no? Los chancas habitaban en Huancavelica, Ayacucho y parte de Apurímac. Compartían las características que tenían manifestaciones propias, a pesar que los chancas se desarrollaron sobre Huari.
no asimilaron sus técnicas ni conocimiento. Había algunos asentamientos sumamente guerreros que se habían ubicado en áreas altas y sus asentamientos presentaban aldeas aglutinadas. Los incas inventaron muy poco, pero tuvieron el talante de aprovechar los conocimientos del pasado y publicar la formación del Estado, es decir, que numerosas tecnologías apropiadas estaban en uso, que estaban en uso de tiempo atrás, ¿no? Como por ejemplo los caminos y con ellos también los tamos a lo largo de estas rutas. La red de comunicaciones del Incario abarca, según Hislop, 30.000 y 50.000 kilómetros, y fue la organización Inca la que desarrolló y comunicó entre sí a las distintas macroetnias, ejerciendo el control de los transeúntes, de las vías y sobre todo en los puentes. Con la excavación realizada en Piquillacta y la recuperación de esqueletos completos o parciales, John Verano realizó constantes visitas al Cusco entre 1989 y 1992. Tuvo la oportunidad de estudiar 4 esqueletos y los resultados de sus análisis son reconocidos en el 2005 en su artículo Restos esqueléticos humanos de Piquillacta. Este autor menciona que la muestra esquelética humana de Piquillacta es muy pequeña, pero no atípico de las tierras altas del sitio Huari. Relativamente pocos enterramientos intactos Huari se han excavado por arqueólogos. Este material ha sido estudiado y descrito más allá del nivel de la evaluación de la edad y del sexo. Huari en Huari, el comportamiento mortuorio era complejo, incluyendo enterramientos primarios y secundarios de individuos completos y las ofertas de los elementos esqueléticos aislados más comúnmente cráneos. Verano hace observaciones generales en los restos óseos recuperados de Piquillacta y reconoce la presencia de la formación craneal en algunos individuos y no en otros, que sugiere la diversidad étnica o la diferenciación social en la muestra esquelética de Piquillacta. McEwan, Gibaja y Chatfield en el 2005 en su artículo Arquitectura Monumental en el Cusco del periodo intermedio tardío, ellos manifiestan que hay evidencias de continuidades en la reciprocidad ritual y el manejo administrativo entre los horizontes medio y tardío, y menciona que los predecesores imperiales de los incas en el Cusco también construyeron centros estatales especiales y utilizaron arquitectura específica. Para estos propósitos se hicieron los banquetes y el culto a los ancestros realizados en los edificios llamados galpones con nichos. Parecen haber estado entre las principales funciones del gran sitio Huari de Piquillacta, ubicados en el Valle de Cusco. Cloaqui en el 2005, quien dice que los fechados para Choquepugio está al costado casi de Piquillacta, ¿no? También son consistentes con los del cercano sitio de Piquillacta, que da lugar a que la tradición y rasgos arquitectónicos de Huari fueron asimilados dentro de la región del Cusco. Los autores mencionan que al parecer la construcción Huari en Piquillacta cesó alrededor de 1000 después de Cristo, ¿no? Con el colapso del imperio y la edificación de la arquitectura del periodo intermedio tardío en Choquepugio, entonces empezó un poco después. Bien, los estudios del Horizonte Medio en Cusco, hechos por McEwan, Zapata, Cloaqui, Valencia, han demostrado que esta región estaba fuertemente integrada al Imperio Huari por casi 4 siglos, hasta que su régimen colapsó alrededor de 1000 después de Cristo. Esto es interesante porque en el Valle del Cusco está dándose este fenómeno de dominio de los Huari, ¿no? Pero en el caso de Marcaconga, que está por cerca a Sicuani, es la frontera meridional, o sea, ahí están conviviendo, y los tihuanaco casi no están teniendo mucho acceso al Cusco, porque ya, bueno, es una sociedad que estaba ya en proceso de colapsamiento, ¿no? Bien, Quispe en el 2010 publica un artículo que se denomina Estrategias Políticas Tiwanaku y Huari en la región del Cusco, periodo formativo tardío y horizonte medio, y sus alternativas de aplicación. Él nos dice que los valles de la región del Cusco fueron significativos para los estados en expansión, el florecimiento de las jefaturas locales como Huaro y Anta fascinó a la metrópolis ayacuchana y tihuanaquense. El intercambio de objetos de poder, información y mujeres entre los linajes locales
fue realizado en encuentros con festines, preservando su autonomía desde los periodos formativo medio al horizonte en medio. Entonces el esfuerzo Wari se fundó en la cuenca de Guaro por medio de intercambios comerciales. Esta fue la base para colonizar otras cuencas productoras, insertando infraestructura de modo descomunal. Se administró unos siglos, ¿no? Tuvo un periodo transicional, resultado lucre, un estado costeño más propio, innovando el control de los territorios y ciudades hasta el contacto con los incas. Yurino Zapata escribió un artículo para la Universidad de Tokio y habla sobre los UTO, las unidades territoriales Wari, ¿no? Y él manifiesta en este artículo varios sitios, ¿no? Como unos enclaves Wari en el Cusco. Y es interesante porque no es solamente el Valle del Cusco, sino está la presencia en toda la región. Pero lo interesante de esto es de que tanto el Cerro Baúl en Moquegua y, y Pomacanchi y Marcacón en el Cusco son las fronteras meridionales, porque Huari tú no vas a encontrar con mucha facilidad en el altiplano, ¿no? En la zona circunlacustre. Y entonces esta es una característica muy importante de la ubicuidad y la territorialización que está dándose, ¿no? Bien, Schreiber es otro investigador, ¿no? Y hace un análisis del área nuclear de Wari antes y durante el horizonte medio y sostiene que el tipo de organización sociopolítica y los tipos de relaciones interregionales que surgen durante este periodo reflejan estrategias expansionistas complejas que configuran el accionar de un imperialismo incipiente en los Andes. Luego aquí, al analizar la presencia de Wari en Cusco, se apoya en evidencias materiales como cerámica y arquitectura de filiación Wari para sostener que esta región estuvo bajo el control directo de la capital ayacuchana, siendo la razón principal de esta relación el interés de Wari en los recursos naturales del Valle del Cusco. Schreiber indica que Wari fue una forma de imperialismo incipiente de cuyas relaciones interregionales tuvieron diversos grados de integración y de control, y proponen un modelo de política económica imperial para Wari caracterizado por la ausencia de mercados, la producción y movilización de productos de primera necesidad para llevar a cabo las empresas del Estado, aunque es de menor grado que el imperio inca y la producción de bienes de lujo encargados de portar la ideología Wari, lo cual pudo haber sido más importante que el poder militar para expandir la hegemonía imperial, pudiendo haber tenido más importancia que el horizonte medio que durante el imperio de los incas. Entonces, ahí entramos estos símbolos de poder, ¿no? Vengo haciendo un artículo sobre los símbolos de poder que están utilizando los Wari y que tiene una iconografía, a ver, una iconografía que es fusionada con los tiwanaku, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Esto nace a raíz de los objetos que habíamos encontrado en Marcaconga, ¿no? Y estoy llegando a una hipótesis de que en la región altiplánica, o las culturas que tienen una influencia altiplánica, están utilizando el oro con mayor prolijdad. Y en Huari se está utilizando la plata con mayor incidencia. Entonces, a partir de ahí es que nosotros empezamos a deducir de que inclusive la utilización de la iconografía como símbolos de poder eh, tienen un impacto muy fuerte en estas regiones y el altiplano está utilizando el oro, como repito, y los ayacuchanos están utilizando la plata. Bien, me voy a saltar al 2012 con esto de Cloaki, ¿no? Que habla sobre el imperialismo en el Oriente Medio, ¿no? Él hace una revaluación, ella hace sobre una revaluación sobre el paradigma clásico que se da en el Cusco, ¿no? E indica que la Sierra Sur en la región del Cusco fue el centro provincial de Huari con vínculos muy estrechos con la capital Huari en la Sierra Central, casi lo mismo que Schreiber, ¿no? Entonces, algunas inferencias están coincidiendo.
Por otro lado, Choquepugio, el cual a primera vista parece ser un complejo arquitectónico del periodo intermedio temprano y horizonte medio, ¿no? Las ocupaciones post-Wari de Choquepugio es una de las más grandes, ¿no? En estos sitios localizados en la cuenca del Lucre. La cuenca del Lucre está a continuación del Valle del Cusco y también es otro espacio donde se han desarrollado los Wari. Guaro y Piquillacta, por ejemplo, en Guaro y Piquillacta se han encontrado muchos objetos fabricados con materiales foráneos. Estos están representados generalmente por espóndilos, obsidiana, cobre y bronce, que eran mayormente usados para rituales de ceremonias. La obsidiana se usaba también para fabricar armas y herramientas. Además, el espóndilos, cobre y bronce eran usados para la manufactura de adornos, incluyendo cuentas y pendientes. Hay un trabajo que hice el año 2014, estos análisis multielementales de secciones delgadas de fragmentos de cerámica justamente en Marcaconga. Y hay una cuestión muy interesante, el uso del espondylus molido como parte ¿cómo se llama? Del material con el cual se está fabricándose la cerámica. O sea, no solamente tiene cuarzo, sino también le están poniéndole el espondylus. Y esto es interesante, porque no es una cerámica que haya sido fabricada en Marcaconga, sino que es llevada de otro sitio. Probablemente la introducción de los espóndilos en la cerámica sea una tradición que viene desde Nazca, pero que los Wari también van dándole continuidad a esto. Es un tema, es una hipótesis muy interesante, porque a partir de ahí estaríamos demostrando con mucho más fundamento de la presencia no solamente de los Nazcas, sino también de los Wari, ¿no? Y ustedes saben que los Wari absorbieron a los Nazca, porque los Nazcas también ya estaban en proceso de colapsamiento, ¿no? Y, esta cerámica Wari está restringida en gran medida a los sitios de las aldeas y es rara en sitios pequeños. Por ejemplo, hay un sitio de Araguay en Cusco y que parece ser un estilo local en la cuenca del Cusco, ¿no? Que tiene casi el mismo alcance geográfico que Cotacali, pero en cantidades más pequeñas y una presencia más limitada en los asentamientos de orden inferior. También la presencia de Araguay es un poco común, pues se relaciona negativamente con la distribución de cerámica Huay. Araguay y Cotacalle son dos sociedades que están desarrollándose en el Cusco después del intermedio temprano, y ahí están llegando ¿cómo se llama? Los Huari. Pero es muy probable que Araguay y Cotacalle estén relacionándose con Huarpa, ¿ya? Y entonces, no necesariamente es como les digo, una expansión de los Huarpas, sino que está dándose una relación entre ellos y luego ya irrumpen ¿cómo se llama? Los Huari, ¿no? Bueno, Fonseca y Bauer, el 2013, cuando se refieren a Espíritu Pampa, nos dicen que durante mucho tiempo se creía que los Huari establecieron relaciones comerciales con las sociedades desarrolladas en tierras altas y bajas de la Amazonía. Todo esto se acepta con el descubrimiento del sitio Huari en Vilcabamba, el cual ustedes están pudiendo apreciar, y son objetos que se han encontrado en Vilcabamba, ¿no? En el cual estaba claro la presencia de los Huari en Espíritu Pampa, ya que en el sitio se puede ver estructuras, canales, patios y contextos funerarios, los cuales son estrictamente característicos de Huari. Entonces, esto es lo que está denominando los UTOs, ¿no? Unidades territoriales Huari en la región del Cusco. Está Espíritu Pampa, está Cocharcas, está Quillabamba, está Cusco mismo, está Pomacanchi, está Marcaconga, o sea, varios otros sitios. Este artículo de Violino Zapata es interesantísimo porque hace también otro discernimiento de la presencia de los Huari, estrictamente de los Huari, y habla un poco de los Tiwanaku. No podemos desprender de hablar de Huari sin que también tengamos que mencionar a los Tiwanaku, porque han sido dos entidades complejas, ¿no? Que han convivido durante bastante tiempo
en la cuenca del Valle del Cusco y toda la región, ¿no? Bien, Belisle, en el 2015, la expansión del estado Huari, hace un enfoque que de abajo hacia arriba, ¿no? En la aldea de Acauyay, que es otro sitio, en la Pampa de Anta. Bueno, ella habla sobre capitales y centros administrativos regionales. Y dice que por sí sola no puede explicar cómo la expansión de la política afectó a las poblaciones locales. Además, escapa, ¿no? O no puede explicar muy bien la política expansiva que contrastó e influenció en las personas y los recursos de esta. Para obtener que más completa de cómo operaban los estados antiguos, es crucial adoptar una perspectiva complementaria de abajo hacia arriba y comprender cómo la población local experimentó la colonización o la incorporación a una política en expansión. Esto es interesante porque marca y hay que encontrar las variabilidades que presenta cada una de estas identidades y cuáles son los aportes y cómo es que los asentamientos locales están subsumiéndose, están copiando o están reproduciendo unas copias, ¿no? Bien, la expansión del Estado implica la interacción de tres tipos de grupos. Uno, la población local que ya vive en una región que puede ser ajena. Dos, los colonos, incluso o funcionarios estatales que pueden ser del centro, de otras regiones dentro del Estado, los locales. Y tres, el corazón o centro estatal. Entonces, el impacto de la autoridad política intrusiva en grupos locales a menudo varía tanto dentro de comunidades individuales como de un área a otra dentro del Estado. Los funcionarios estatales no siempre administran un territorio contiguo, ni están necesariamente interesados, son capaces de controlar todas las comunidades que encuentran. Entonces, hay otro artículo interesante de Nobluk, ¿sí? Que habla sobre los agentes. Eh, Estos agentes son los representantes del Estado Huari que están viviendo en estos utos, ¿no? En estos territorios que describe Yolino Zapata. Y ellos son los representantes y están encargados de las negociaciones, están encargados de la administración del poder en el Horizonte Medio en estos sitios. Hay otro sitio que también es interesante en el Cusco que se llama Minaspata, que está al borde de la laguna de Lucre, ¿no? En ahí estaban González y Ardi el año 2016 y hablan sobre el colonialismo Huari en el horizonte. Y ellos en sus resultados preliminares en el sitio de Minaspata, ¿no? Afirman que muchos investigadores consideran que su política expansionista de los Huari se basaba en la conquista y explotación de los recursos locales, mediante la utilización de diversos métodos de control, aunque en algunas zonas fue menos intenso, si bien los Huari controlaban directamente algunas áreas, no se tiene de todo claro cuáles fueron las prácticas específicas que le permitieron afirmar su soberanía colonial. Esto se debe entender sobre el colonialismo no como una imposición de arriba abajo, sino como una constante negociación, rechazo y apropiación de fuerzas sociales y políticas, así como normas culturales y valores y de los materiales en las que éstas se están manifestando. Minaspata es un sitio multicomponente que va desde el horizonte temprano hasta el final del horizonte tardío. Según algunas investigaciones realizadas, por ejemplo, por Bauer y Dwyer en 1971, se deduce que Minaspata era un pueblo pequeño en el intermedio temprano, que se convirtió en un centro de una pequeña organización política compleja en el periodo intermedio tardío. Las investigaciones consideran tres ejemplos. El primero es que los Huari establecieron con éxito una hegemonía cultural, social y política. Esto implicaría que los pobladores de Minaspata adoptaron algunos elementos culturales de Huari, por lo que podrían haber originado una nueva identidad. Segundo, es que los Huari podrían haber establecido una relación de dominio político, pero no haber sido capaces de alterar la identidad de la población.
Y tercero, es un poco o poco o ningún impacto local, lo que implicaría que la relación social fue negociada entre las dos partes y que no hubo una clara dominación. O sea, es los resultados de estos trabajos sí, se están aclarándose, ¿no? O sea, no se están poniéndose de acuerdo. Dice otros que ha habido una influencia muy fuerte, otros a través de negociaciones. Bueno, ese es pues el trabajo de investigar, y así que entonces nuestras conclusiones no son del todo unas conclusiones tácitas, ¿no? Sino que siempre hay cambios. Bueno, algunos restos encontrados en ese sitio corresponden al Medio, donde los pobladores locales tuvieron un acceso limitado a la cerámica del estilo Wari. La arquitectura local no se asemeja a los cánones arquitectónicos de Wari, tampoco no se pudo encontrar algún contexto funerario de Wari, por lo que se deduce que los patrones de entierro local podrían haber cambiado a principios del Horizonte Medio. Jibaja, por ejemplo, cuando se refiere a la ocupación Wari en el sitio arqueológico de Chocopuquio, nos dice que en la cuenca del Lucre se han desarrollado numerosas poblaciones afiliadas a distintos periodos, tal es el caso del Horizonte Medio, y el sitio más resaltante es Piquillacta, el cual ha sido denominado como un centro administrativo provincial de mayor magnitud que los Huari en la región del Cusco, conjuntamente con otros sitios como Combayo, Rayallarte y Piñipam. A diferencia de los centros administrativos, se encuentran sitios con infraestructura agrícola hidráulica y de riego tales como Amarupata, Minaspata, Escalderayo y Mamacoya. Otro sitio que es importante es Hatoncotuyo, ubicado en el Valle de Huaro. Es muy próximo, ¿no? al Valle del Cusco, ¿no? Según los fechados radiocarbónicos, se desarrolla entre los años 700 y 1000 después de Cristo, según Smith and Moore. En las excavaciones se hallaron arquitectura rústica, artefactos utilitarios, desechos de alimentos y artefactos utilizados en su preparación y consumo, así como herramientas agrícolas y otras características de Cloachi. En esa época ya se está consumiéndose de una manera muy fuerte la chicha, ¿no? La chicha ha sido un líquido aglutinador muy importante, ¿no? Bueno, hay varios otros trabajos que estamos en proceso de armar este gran marco teórico, ¿no? Sobre el Horizonte Medio en el Valle del Cusco. Y bueno, he citado algunos nada más que, que son más resaltantes, ¿no? Hay una infinidad de trabajos que hablan sobre ofrendas de cerámica Wari, por ejemplo, en la provincia de Chumbo y Vilcas, que todavía no hemos recorrido. Por ejemplo, ahí este señor Clares y Linares nos traen una pequeña referencia y dicen, ¿no? Por ejemplo, una de las costumbres más comunes practicadas en las zonas altoandinas por las comunidades pastoriles es el alcance de las ofrendas que actualmente se vienen realizando, ¿no? en provincias altas. Y los arqueólogos, los antropólogos siempre hemos tenido la costumbre de iniciar nuestros trabajos siempre con una ofrenda, ¿no? Así que entonces es un comportamiento que no solamente viene desde como se llama, el horizonte medio, sino desde el horizonte temprano. Bien, yo creo que con, con todo esto pasó casi a finalizar con este artículo de Yulino Zapato, que habla sobre las unidades territoriales, residenciales y tumbas de la élite Wari en la región del Cusco, ¿no? Es un proceso de investigación que se desarrolla sobre la ocupación Wari en la región del Cusco y la acumulación de información obtenida a partir de sus trabajos, de trabajos iniciales en el Valle de Huaro, y dio como resultado la localización de más de 600 sitios con ocupación Wari en las cuencas de los ríos Apurímac, Vilcanote y Mapacho. Y de ellos, 380 presentan cerámica de los estilos Chaquipampa, Atarco, Piñaque, negro inciso, negro decorado, Huamanga. En ese entender, son estilos propios de Huari, como también se evidenció algunos otros estilos locales, ¿no?
Y él dice que una primera relación establecida dentro de la investigación fue que muchos de los sitios emplazados en los tres valles están asociados a la cerámica local que proviene de las fases finales del periodo intermedio temprano y fragmentos de cerámica Huaro, Cotacalli, Tiwanaku y Moyorco. Por lo que Zapata llega a inferir que la población local usuaria de la cerámica Huaro y Cotacalli convivió durante las fases tardías del periodo intermedio temprano con la población tiwanaku, residente y usuaria de la cerámica híbrida del estilo Muyu Orco. Con el ingreso de los Wari en la región del Cusco, desarrollaron una planificación marcada dentro del Cusco, asentando su capital en donde se localizó la población usuaria del estilo War, o sea, del intermedio temprano, y de ahí dirigir la construcción de los distintos centros administrativos como el de Piquillacta. Zapata hace mención de un proceso de guarinización para lograr expandirse a lo largo de los tres valles, ¿no? Por lo que hay una notable presencia del estado expansivo de Huari, en el cual toma posesión las cuencas pequeñas. Estos espacios fueron identificados como microcuencas interandinas, UTOB, ¿no? Que lo llama, y cada una de estas unidades territoriales tiene características particulares como área amplia, población preexistente, recursos extractivos, territorios altoandinos, colinas, laderas y centros tutelares, ¿no? Y acá en Garcería lo que hace Noblux sobre los agentes, ¿no? Que están encargados de estos sitios. Y hay identificadas, por ejemplo, los Zapata menciona la presencia de residencias de élites Huari como parte integral de la planificación social y física de los sitios distribuidos a lo largo de estas tres cuencas, ¿no? Tiene una arquitectura representativa, son los grupos de patio, estas canchas están relacionadas con la élite Huari. Tuvo una gran cantidad y calidad constructiva, así como en los acabados, la distribución de espacios, áreas de ocupación y niveles, y también se puede indicar que estos valles interandinos fue un área de interés para la élite Bien, hay bastante para hablar sobre el horizonte medio. Yo me voy ya casi para finalizar, eh, presentarles esta imagen, ¿no? De Marcaconga, que está en Pumacanchi, y que hay una presencia también Huari. Pero lo interesante de este sitio es que hay una convivencia, es una frontera meridional. Esta laguna de Pumacanchi está ubicada a 3.850 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y hay una casualidad porque el lago Titicaca está ubicado a 3.820 metros sobre el nivel del mar. Y entonces la presencia de las entidades es de data muy temprana, ¿no? Desde el horizonte temprano, con bastante influencia altiplánica hasta el horizonte medio, en la cual también llegan los Wari, ya a esta zona de Marcaconga, evidentemente, ya después de haberse ubicado o haber permanecido en Huaro y estar en proceso de construcción de Piquillacta. Bien, les agradezco vuestra... a ver, como puesto, ya lo dejo de presentar, ¿no? Dejar de compartir. Yo creo que hasta ahí llego con mi exposición y estoy dispuesto para poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Peter. Aló, Peter. Peter. Bien, Wilber. Ya, ok. Bien. Ya. A ver, si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta. Comenzar agradeciendo por la exposición. Se mencionó que hay tres tipos de modelos de ocupación Wari, siendo las más conocidas, o por lo menos que tenemos referencias, las cuales son que la que Wari se impone de manera por la fuerza. Otro mencionó que es el político, en el cual no involucra las características ya desarrolladas previamente por los pueblos,
pero no me quedó muy claro esta que mencionó, la de negociación. ¿Bajo qué evidencia se hablaría de esta supuesta negociación? Bien, a ver, no está fehacientemente demostrado que los Wari hayan tenido un fuerte contingente militar y que hayan guerreado, ¿no? Y así que una de las salidas es la negociación. Entonces tiene que haber una negociación a través del intercambio de productos, a través del posicionamiento de algunos espacios, ¿no? Sin embargo, yo me inclino más a este asunto de la negociación, porque tampoco no la tuvieron muy fácil los Huari, ¿no? Hubieron poblaciones residentes en el Cusco que eran muy, muy, muy reticentes a esta expansión y a esta presencia, porque eh, cuando se habla de negociación, no se está hablando de imposición, sino inclusive el de ir metiendo poco a poco la ideología, el uso de la cerámica, por ejemplo, es a partir de la negociación, ¿no? Eh, la imposición de los cánones iconográficos que tienen las entidades a veces es copiada, ¿no? Porque siempre tendemos a copiar, a imitarlo, ¿cómo llamarlo? Lo mejor, lo que es agradable para nuestra vista, ¿no? Y entonces esto de la negociación es interesante porque los Wari, por ejemplo, en el territorio en el cual están emplazados, no producen, por ejemplo, chuño, productos modificados como el chuño, como el charque, porque es difícil de manufacturarlos. Pero en esta área sí se está teniendo y tienen un acceso casi directo a estas entidades o estas pequeñas etnias, se podría decir, eh, y que esa es una parte ¿cómo se llama? De cómo ingresar a un territorio es a partir de la negociación, ¿no? Y esto se ve en Macaconga. Eh, Hay una presencia guay, pero también hay, o sea, por la densidad y cantidad de los fragmentos de cerámica, que no solamente es Wari, sino también es Tiwanaku. Pero si tú entras un poquito más abajo, estás encontrando ya fragmentos de cerámica que corresponden a Pucará. Y entonces esto nos indica de que si están conviviendo estas dos entidades, evidentemente están negociando, ¿no? Aunque también podría haber conflictos por algunos territorios que tienen una producción especial, por ejemplo, de maíz, puede ser de papa o de cualquier otro producto, ¿no? No creo que haya habido una expansión territorial en este sitio, no muy fuerte y directa, sino que siempre a través de una negociación. Espero haber respondido a tu inquietud. Sí, bastante interesante, muchas gracias. Okay. Efectivamente, ¿no, Wilber? Incluso en el caso de los incas, de que autores como Valdemar Espinosa señalan que tomaron una serie de modelos de los Wari, vemos pues de que los incas cuando dominaban una región, más que ir por la fuerza y por lo militar, iban primero por la negociación, ¿no? Se hacían Sí. embajadas, se hacían una serie de términos, regalos, ofrendas, ¿no? Sacrificios a las huacas locales, a partir de la cual finalmente pues los diferentes grupos, bueno, no todos, pero la mayoría, se sometían pacíficamente, ¿no? Entonces, solamente en los casos en los cuales la violencia era totalmente necesaria, las fuerzas incaicas entraban y arrasaban prácticamente ciertas regiones, ¿no? Pero mayormente la dominación incaica se dio pues a través de la diplomacia, a través de las embajadas y a través de las interacciones, entendimientos, ofrendas y también algunas concesiones que se daban, no solamente a los curacas, a los gobernantes, sino también a las huacas locales, ¿no? Sí, sí.
Hay un libro interesante que es Brindis con el Inca, que Ujú, habla sobre las saquillas, ¿no? Sobre estos queros hechos en un principio de, ¿cómo se llama? De metales, pero que, ujú, eh, por ejemplo, está siendo fabricado en oro por los tihuanaco. ujú. Pero es el uso que está dándosele a este objeto. Y cuando, por ejemplo, los incas querían anexar a algún territorio, lo primero que hacían era negociar y obsequiarle un par de estas saquillas a las personas que están encargadas de este sitio, a los nobles, y era una ofrenda, era un obsequio a esa región, y era para congraciarse con ellos y brindar con estos queros, ¿no? Chicha. Y entonces era una negociación que se estaba haciéndose. Yo les recomiendo que lean este libro de Tom Cummings, Brindis con el Inca, y ahí van a encontrar este sentido de negociación que es mucho más fuerte, es mucho más directa y que beneficia bastante, ¿no? A ambas, ¿cómo se llama? Al que está siendo sometido y al que está sometiendo. Así es, ¿no? Pueden revisar también mi tesis de maestría en arqueología andina, que titula Estrategias de dominación Tahuantinsuyo en el complejo arqueológico de Lumbra. En el Mm, capítulo referido al marco teórico, ahí analizo cuáles eran las estrategias de dominación que utilizaban los incas en diferentes regiones, ¿no? Creo que hay como 6, 7 casos, ¿no? Y a partir de la revisión de varios autores, cómo se daba pues la planificación de la dominación de ciertas regiones, ¿no? Bien, ¿tendrán alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Comentario? Bien, Wilber, vista que no hay preguntas, comentarios, y quiero agradecerte por la exposición tan importante, ¿no? O sea, nos has dado pues un panorama, no solamente de la región altoandina, sino también de la Amazonía de Cusco, un territorio que falta todavía investigar bastante, falta conocer bastante, pero que tiene una gran cantidad de sitios arqueológicos de diferentes periodos. Ahí están, por ejemplo, los trabajos de Luis Salcedo que hizo sobre el formativo en la zona de la Convención. Están los trabajos de periodos tardíos que hizo, por ejemplo, en el lado ayacuchano, en Granja Sibi, en la zona del Brae, Plan de Bor, me parece que es. Y también los trabajos pues que se han venido realizando, no solamente sobre la problemática inca en esta zona de Vilcabamba, ¿no? Que está analizando las características de estos sitios de resistencia de la época de Manco Inca, sino también sitios más antiguos como del Horizonte Medio, que son muy importantes, ¿no? Tus trabajos, tú eres uno de los arqueólogos que más ha trabajado esta zona de Vilcabamba, esta zona del Cusco, la zona, creo, del cañón, ¿cómo se llama? El Pongo Meñique. de Meñique, ¿no? Mm. Inédito todavía tu trabajo, ¿no? Que esperemos pues, poder revisarlo muy pronto. Creo que va a ser un gran aporte a la arqueología peruana y a la arqueología amazónica, ¿no? Bien, Wilber, un abrazo a la distancia, agradecerte por haber aceptado pues darnos esta charla que ha sido tan provechosa para nuestros estudiantes, ¿no? Peter, bueno, muchísimas gracias por la invitación y como es una reciprocidad, es un AINI nada más, así que entonces también te vamos a invitar para que hagas una exposición a mis alumnos. Y yo creo que estos medios hay que aprovecharlo, ¿no? Esta es la tecnología, hay que aprovecharlo porque se tiene una perspectiva diferente, se tiene un panorama más amplio de lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? A través de la arqueología. Muchísimas gracias, Peter, y bueno, Por hasta otra supuesto, Julio, oportunidad. en cualquier momento me avisas y estamos prestos, ¿no? Es importante que en Ok. los últimos años, pues, estemos entablando este tipo de interacciones, ¿no? Entre arqueólogos de diferentes universidades. De repente, hasta hace algunas décadas trabajamos mucho de manera aislada, ¿no?
en San Marcos, en Huamanga, en Cusco, en Trujillo, ¿no? Pero ahora, pues, en los últimos años estamos sabiendo, ¿no? Profesores que estamos optando por esta dinámica de trabajo que nos está apoyando bastante, y no solamente a nivel de todo el Perú, sino internacionalmente, ¿no? El otro día hemos tenido acá, por ejemplo, a Yedú Sagárnaga, que nos ha dado, pues, una visión muy importante de lo que es la arqueología de Tiahuanaco y sus investigaciones en Parití, ¿no? Entonces, se daba pues hasta hace algunos años que lo que se conocía sobre Tiahuanaco en el lado peruano no se conocía en el lado boliviano, lo que se conocía en Bolivia no se conocía en el Perú, ¿no? Y a veces algunos extranjeros que iban a ambos lugares y aprovechaban y sistematizaban todo, ¿no? Pero por eso es importante, ¿no? Que nosotros interactuemos, conversemos, discutamos y también pues lleguemos a conclusiones comunes, ¿no? De fenómenos y procesos que son similares, no solamente para un lado territorial actual desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista cultural andino que nos une a todos, ¿no? Bien, Peter, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a todos, saludos. Saludos, saludos, gracias. Bien, entonces, jóvenes, continuamos con la clase la siguiente semana. Gracias, saludos. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Mi expo. Salado, Josué. Recontra salado. Ya voy 4 semanas sin exponer, Dios. Bueno, hasta luego, muchachos.